Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar sobre dos asuntos. Primero vamos a hacer la lectura comprensiva y con esa lectura comprensiva también vamos a hablar sobre un asunto actual, que es el asunto de lo que es la pena de muerte. A propósito de que hay un caso que se ha hecho muy famoso en estos días en Estados Unidos, que es la aplicación de la pena capital a una señora que había sido condenada, para la cual se había estado pidiendo, mucha gente había estado pidiendo que le fuera indultada, es decir, que fuera perdonada, significa indultada. Entonces vamos a ver esto. Dice, vamos a leer en Lucas capítulo 13, del verso 1 al verso 5, y dice así: En este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, es decir, le contaban sobre esto a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Jesús está diciendo aquí que la persona que nosotros vemos, que supuestamente nosotros vemos y vemos que esa persona hace maldad, lo que está diciendo es que nosotros no somos menos culpables que ellos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está aclarando este punto. No somos menos culpables. Todos somos igualmente culpables. Es decir, el nivel de culpabilidad del que hace una u otra cosa siendo pecado es el mismo. Este es el concepto que Jesús nos está transmitiendo aquí. Y dice, si no os arrepentís, pereceréis y de la misma manera. Obviamente Jesús no se está refiriendo a la primera muerte. ¿Por qué? Porque todos pereceremos de la primera muerte, pero no todos de la segunda muerte. Entonces, ¿quiénes irán a este caso a la segunda muerte, que es la condenación? Los que no se arrepientan. Así de sencillo. Jesús ha puesto una carta de indulto sobre nuestra mesa. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ir y ponerle nuestro nombre a esa carta de indulto que ya está firmada. Es decir, esa carta de indulto es una carta de perdón. Todos somos igualmente culpables. Es lo que nos está enseñando Jesucristo. Todos somos igualmente culpables. Entonces vamos ahora al ejemplo de lo que pasa con la pena de muerte. Fíjate, en Estados Unidos, que es un país donde estas cosas se vienen registrando desde hace tiempo, se han condenado a muerte a muchísimas personas porque han cometido crímenes. Se ha determinado últimamente que la tercera parte de esas personas eran personas que sufrían problemas mentales, entre los cuales incluye personas también que tenían lesiones cerebrales y que están siendo condenadas. Una de las quejas que hay, que por ejemplo con esta mujer, de que están siendo condenadas en lugar de estar siendo tratadas por una enfermedad mental que tienen. Es decir, en vez de dársele un trato, lo que está haciendo es que se le está condenando a la muerte, me refiero. Estamos hablando de la condena de muerte, ¿verdad? Pero también, un estudio que vi recientemente, estaba mirando que después que surgieron las pruebas de ADN, más de 80 casos de condenados a muerte se había podido determinar que no habían cometido el crimen por el cual se les condenó. Sin embargo, ya fueron condenados a muerte y ya murieron, ¿verdad? ¿Qué sucede? Casi siempre que el hombre juzga, en realidad siempre que el hombre juzga y condena, se equivoca. Yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, todas esas personas que se ha descubierto con el tiempo, que fueron condenadas a muerte, y se ha descubierto por el tiempo, por una u otra razón, por confesiones, por pruebas, etcétera, de que en realidad ellos no cometieron ese crimen. ¿Tú crees que esas personas eran inocentes? No, no eran inocentes. Eran inocentes del crimen del que se les acusó,
pero no eran inocentes porque ninguno somos inocentes. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, hay que aplicarle la pena de muerte a una persona, en realidad nosotros estamos condenando a una persona que ni es más ni es menos culpable que nosotros. Somos todos igualmente culpables. Eso es lo que enseña Jesucristo. No es lo que digo yo, es lo que nos está enseñando Jesucristo, ¿verdad? Y está muy claro, y lo enseña de muchas maneras. Entonces, los cristianos, si somos cristianos y, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la pena de muerte, para los no natos, es decir, con lo que se le llama aborto, pero estamos de acuerdo con la pena de muerte para los que delinquen, los que cometen un delito, estamos en una contradicción. Estamos en una total contradicción. Porque estamos juzgando con una vara diferente en cada caso. ¿Por qué? Porque en realidad todos somos igualmente culpables. Entonces, no estamos aplicando la justicia según Cristo cuando hacemos eso. Eso no es justicia de Dios. Esa es la justicia falsa de los hombres. Mira, hay dos personajes principales que nosotros encontramos en la Biblia que versan sobre este asunto. Hay uno que su trabajo es acusar. Eso es lo que él busca. A eso se dedica. A acusar y a condenar, y no perdona. No le gusta perdonar. No perdona a nadie, sino que acusa. Acusa y busca la condena. Ese es Satanás. Y hay otro que está dispuesto a perdonar a todos y que ofrece su perdón para todos, no importa la falta que hayan cometido. O sea, nosotros que somos culpables, igual que cualquiera que es culpable, todos somos culpables. Hay alguien que a todos, que somos todos culpables, a todos nos perdona, a todos nos tiene una carta de indulto, como decía al principio. Ese es Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos a seguir a Jesucristo, ¿verdad?, tenemos que seguirle a Él, no al otro. Cuando nosotros como cristianos asumimos la parte del que condena, del que busca y consiente la condena, nosotros estamos haciendo el trabajo del enemigo, ¿sabías? Esa es la realidad. Estamos formando parte del equipo de cuyo líder no quiere perdón para nadie, de cuyo líder no quiere misericordia para nadie, de cuyo líder lo que quiere es que todos paguen porque todos son culpables. Pero si nosotros entonces perdonamos todas las ofensas, pasamos por alto todo, y nosotros no condenamos y no consentimos en las condenas que hacen los hombres, entonces nosotros somos del otro equipo, somos del equipo de cuyo líder todo lo perdona, de cuyo líder ama sobre todas las cosas. Entonces, como cristianos, tenemos que llegar a conocer esto para nosotros tomar la decisión correcta de a quién vamos a seguir. Vamos a seguir la doctrina de el que busca la condena para todo el mundo porque todos son culpables, o la doctrina del que busca perdón para todos por lo mismo, porque todos somos culpables también, y para todos ofrece ese su perdón. Yo creo que como cristianos, si somos cristianos, es porque debemos de seguir la doctrina de nuestro líder, que es Jesús. Y la doctrina de nuestro líder, que es Jesús, no tiene nada que ver con la doctrina del líder de los que no han venido a Jesús, que es la doctrina de la condena, que es Satanás. Bien, entonces, este es el mensaje, señores, y este es el asunto. Nosotros no somos menos culpables que nadie, según Jesucristo. Son las palabras de Él. Ninguno de ustedes y yo, ninguno somos menos culpables que cualquier persona que haya cometido cualquier atrocidad. Antes, si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Entonces, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.